Entonces, estamos estudiando el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo, y estamos, el tema del tema de la serie se llama Militando en la Fe, porque el apóstol le dice en el capítulo 1 y en el capítulo 6, pelea la buena batalla. Esa es la palabra milita, en la buena batalla, milita en la lucha. Y hablamos de militar en la fe. Y esta mañana hemos estado viendo el capítulo 1 y el capítulo 2, y hoy entramos ya al capítulo 3, donde vamos a hablar acerca del carácter cristiano. Ya vimos el carácter cristiano del hombre, vimos el carácter cristiano de la mujer. Ahora Pablo va a hablar del carácter cristiano de los líderes de la iglesia. Recuerda, esta carta, el apóstol Pablo lo que está haciendo es diciéndole a Timoteo, hay dos razones por las que te estoy escribiendo esta carta, y las dos las pone plenamente ahí en la carta. Una, porque hay algunos que están enseñando diferente doctrina, y te he puesto ahí para que mandes a algunos que no enseñen esa diferente doctrina. Y la segunda es para que, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y le dice algo tremendo: es la columna, el soporte y el fundamento de la verdad. Entonces, con estos dos propósitos que le está hablando y le está diciendo, por esta causa te dejé en Éfeso, ahora le está diciendo, la iglesia debe tener un orden. Escuchen, Dios anhela que su iglesia pueda impactar a las personas. Pero no solamente a las personas individuales, sino también impactando a las personas como individuos. Obviamente la iglesia también puede impactar la comunidad. Y la iglesia no solamente impacta la persona, la comunidad, sino cuando impacta a la comunidad puede impactar toda una nación y puede impactar obviamente a todo el mundo con el evangelio. Ahora, lo importante es esto: el evangelio no solamente son palabras, porque podemos hablar muchas cosas, pero vivir las palabras es muy diferente a hablar las palabras. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí en esta carta es diciendo cómo debe ser el carácter del varón, diciendo cómo debe ser el carácter de la mujer, y ahora nos va a decir cómo debe ser el carácter de la iglesia o de los líderes de la iglesia. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, y vemos que en esta carta Pablo establece el orden para la iglesia. Debe de haber un orden en la doctrina para cada creyente, y cada creyente debe desarrollar el carácter de Cristo, pero también debe de haber un orden en el liderazgo de la iglesia. Ahora, nosotros hemos visto esto, tristemente, en la historia de la iglesia, hemos visto muchos abusos de autoridad, de líderes, de pastores, de sacerdotes, llámese como se llame el líder de la iglesia, obispo, presbítero, anciano, llámese como se llame. Hemos sabido de muchos abusos que se han cometido por los líderes de las iglesias, y en diferentes áreas hemos visto aquellos que se enriquecen ilícitamente con las ofrendas de la iglesia, ¿verdad? Y meten la mano en el plato de la ofrenda y sacan para ellos, o enseñan cosas de que ofrende aquí $1,000 y el Señor le va a restaurar la uña que se le rompió, y cosas así raras, extrañas que se enseñan. No solamente eso, hemos visto corrupción o inmoralidad en el liderazgo de la iglesia. Hemos visto abusos. Todas estas cosas, el apóstol Pablo dice, la iglesia tiene que cuidar, y la iglesia somos todos. La iglesia tiene que cuidar que sus líderes tengan un carácter que refleje el carácter de Cristo, y en el capítulo 3 va a establecer qué características necesitan tener los líderes cristianos. Porque uno se puede levantar y decir, soy líder, pero su carácter no va a reflejar. Aquí yo me estoy poniendo en la luz, o sea, aquí yo solito me estoy poniendo la cuerda, porque cualquiera que diga, pastor, usted no tiene ese carácter, obviamente me estoy afectando yo. Pero es importante que la iglesia sepa qué características debe tener el líder de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando en Éfeso? Ahora, déjeme decirle, todas esas cosas que vemos obviamente no es el propósito de Dios. Todas esas fallas inmorales, corrupción y todo eso en el liderazgo de la iglesia, ese no es el propósito de Dios. Y por eso el apóstol Pablo escribe estos requisitos para los
Aquí dice la palabra obispo, pero la palabra obispo quiere decir sobrevedor, es lo que quiere decir la palabra episcopos, el que está sobre, viendo, el supervisor. Pero también en Hechos 20, la palabra obispo se intercambia con la palabra anciano. Entonces, obispo y anciano es lo mismo. Y la palabra pastor, esas son tres palabras que se intercambian en el Nuevo Testamento: obispo, anciano o pastor. Entonces, cualquiera que sea el liderazgo, o que sea obispo o pastor o anciano, es la misma palabra. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en Éfeso? ¿Se acuerdan de Himeneo y Alejandro? Capítulo 1. Estas dos personas que estaban ahí eran líderes en la iglesia que estaban enseñando doctrinas equivocadas, y el apóstol Pablo dice: a ellos ya los he entregado a Satanás, es decir, ya los excomulgué de la iglesia por sus enseñanzas. Entonces vemos que aquí hay dos personas, por lo menos dos líderes, que estaban enseñando doctrina equivocada. Otra cosa que también nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo es que no se conformaban a las santas palabras, sino querían enriquecerse, y habían hecho del cristianismo, de la piedad, habían hecho un negocio. Y lo dice en el capítulo 6. Cuando lleguemos al capítulo 6 vamos a ver cómo Pablo reprende a todos aquellos que quieren abusar de la iglesia, de la fe de las personas, para enriquecerse ellos mismos. Entonces vemos que también había líderes ahí que se estaban enriqueciendo de la fe de las personas, y Pablo los reprende. En la segunda carta a Timoteo vemos que también esos líderes se metían en la casa de las mujeres solas, de las viudas, y las engañaban. No sé qué tipo de engaño les hacían. A lo mejor las defraudaban y les pedían dinero. Yo no sé, pero el capítulo 2, el 2 Timoteo, capítulo 3, ahí nos habla de que también se metían a estas casas. Vamos a ponernos de pie un momento entonces, y vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Vamos a leer ese pasaje, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estas palabras que nos hablas, y Señor, porque pues en cierta manera tú nos haces responsables no solamente de desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, sino también para que nuestros líderes también puedan cumplir con estas características en su vida, Señor. Y Padre, para que tu nombre no sea difamado por algunas personas que no cumplen con este carácter en su vida. Ayúdanos, Padre, esta mañana, habla a nuestros corazones, y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. En primer lugar, aquí lo que habla es la labor del pastor. Entonces, ahí tenemos muchos puntitos en el bosquejo del foro de alabanza, y lo vamos a ir llenando rápido porque es una lista grandísima, como la acabamos de leer, pero vamos a explicar algunos puntos, algunos que voy a tomar un poquito más de tiempo para explicarlos. Lo que dice aquí, en primer lugar, habla de la labor del pastor. Se fija que aquí dice el que anhela obispado, el que tiene un deseo de llegar a una función de liderazgo, y es bien importante eso, porque podemos confundir esto. Llego a una posición de liderazgo. Tener una posición de anciano, pastor o obispo no es lo mismo que tener una función de obispo, anciano o pastor. ¿Por qué? Porque unos nada más se ponen el nombre, se lo cuelgan aquí, se ponen aquí su tag: obispo, pastor, anciano, y cumplen un puesto. Tienen un puesto, pero no cumplen ninguna función. Aquí la palabra que utiliza el apóstol es la palabra ergos, que quiere decir trabajo. Es un trabajo que anhela. No es una posición, es un trabajo. Aquí entonces vemos que la función del pastorado, habla de la función del pastorado. En muchos pasajes vemos cuál es la función del pastor. Por ejemplo, 1 de Pedro 5 dice que es el que alimenta las ovejas. En Hebreos 13 dice que es el que vela por las almas. En Hechos 6 dice que es el que se dedica a la oración y a la administración
de la palabra de Dios. Y esto es bien interesante, porque si recuerdan ese pasaje de Hechos 6, hay un conflicto en la iglesia y se comienzan a pelear las viudas de los que hablaban hebreo con las viudas de los que hablaban griego. Eran igualitos, eran judíos ambos, pero como uno hablaba griego y otro hebreo, las hebreas pensaban que eran mejor que los que hablaban griego. Y entonces hay conflictos y los apóstoles tenían que estar arreglando los conflictos y sirviendo y distribuyendo a las personas. Entonces dicen, no podemos seguir haciendo esto. Escojan varones entre ustedes, 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, para que ellos sean los que hagan la labor de servir, mientras los apóstoles nos dedicamos a la oración y a la administración de la palabra. Esa palabra es bien interesante, la administración de la palabra. Los diáconos, la palabra diáconos es la palabra también que se utiliza para ministrar, o un ministro, es un servidor. Y el pastor tenía que ministrar la palabra. Así como los diáconos tenían que ir y servir a la mesa, el pastor tiene que servir la palabra de Dios. Tiene que enseñar la palabra de Dios. Tiene que alimentar a la grey de Dios con la palabra de Dios. Entonces esa es la función. Pero ¿quién pone a los pastores? La siguiente, tal vez la pregunta que nos salta, bueno, ¿y quién pone al pastor? ¿Quién cree que pone al pastor? Dios pone al pastor. Pero ¿cómo le hace para Dios para poner al pastor? Porque Dios comienza a poner hace un llamado a la persona, esa persona comienza a seguir ese llamado que tiene el Señor, y de pronto comienza la gente a reconocer el llamado que el Señor le dio a esa persona. Entonces lo único que hace la iglesia es reconocer el llamado que Dios le dio a la persona. La iglesia, nosotros nunca vamos a poder poner pastores, lo único que vamos a poder hacer es reconocer el llamado de Dios para los pastores. Así es que hace la asignación. Una cosa muy importante del pastor, y esto tiene que ser bien claro, el pastor siempre debe trabajar en pluralidad, nunca solo. El pastor no debe tener la autoridad absoluta únicamente él, porque ya sabemos que ahí inmediatamente es abuso de autoridad. Aquí en la iglesia hay 7 pastores y hay un grupo de 24 diáconos. Los diáconos le piden cuentas a cada uno de los pastores. Cada mes yo tengo que rendir cuentas y tengo que decir lo que estamos haciendo en la iglesia en español. Cada mes me junto con algunos de los hermanos aquí de la iglesia, que son los que también están dentro del cuerpo de liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo, aunque él era apóstol, si usted ve las cartas que escribe, cualquier carta que escribe va a encontrar que dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Pablo, él nunca se pone solo, siempre estaba acompañado. Así es que el apóstol Pablo entonces ahora dice, para que un pastor pueda cumplir con la función, con el trabajo, debe presentar las siguientes características, y va a hablar del carácter de los pastores. Entonces los líderes deben reflejar un carácter que cumpla con estas características que menciona en los versos 2 en adelante. Ahora, si un pastor cumple con estas características, nos damos cuenta que Dios está confirmando el llamado que le hizo, y la iglesia puede confirmar el llamado que le hizo Dios. La primera que pone aquí, el pastor debe ser irreprensible. Está tremenda esta palabra, irreprensible. ¿Han visto las tazas que tienen una orejita para agarrarla? Bueno, la palabra irreprensible, haga de cuenta que le quita esa orejita y no tiene dónde agarrarla. Es lo que quiere decir esa palabra irreprensible. Que no quiere decir que es una persona perfecta, pero es una persona que no tiene alguna tacha que le pueda decir, oiga, usted pastor hizo esto y nunca ha pedido perdón. O sea, sí somos falibles porque somos humanos, pero cuando la persona o cuando el líder no pide perdón, cuando el líder no reconoce sus errores, es tachable, tiene de dónde lo agarre. Pero cuando expone sus errores, cuando pide perdón, uno de mis héroes en la Biblia es David. David es un hombre común y corriente, tal vez más corriente que común, pero David tuvo problemas tremendos y sin embargo Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué era perfecto? No hemos visto que todos los hombres de Dios que aparecen en la Biblia también pone sus defectos. ¿Por qué? Porque son hombres, pero la gran diferencia de hombres como David es que reconocían sus errores. Cuando el profeta Natán vino y le dijo, esta es la situación que está pasando, y David se enojó y dijo, ese hombre debe morir, el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú.
Y en ese momento el Espíritu Santo le dio convicción de pecado y ahí inmediatamente, yo me imagino esa escena, David tirándose al piso y clamando y diciendo, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque mi pecado está siempre delante de ti. Y ahí comienza a pedir piedad y comienza a pedir perdón. Lo mismo vemos en el Salmo 32, Salmo 51, Salmo 32. Vemos a un hombre quebrantado por el pecado. No quiere decir que era perfecto. Era un hombre que reconocía sus defectos y pedía perdón. Ese era un hombre irreprensible. Es lo que quiere decir. Marido de una sola mujer. Este está buenísimo. Marido de una sola mujer. Algunos piensan que no puede ser divorciado. Un pastor no debe ser divorciado porque ya no tuvo una mujer, sino ya tuvo dos. Y como aquí dice marido de una sola mujer, no puede ser divorciado. Algunos llegan tan lejos a decir que si se murió su esposa y se volvió a casar, o sea, un viudo, que se vuelve a casar tampoco porque ya tuvo dos mujeres. Algunos llegan a decir que si una persona en su vida sin Cristo se divorció, hizo un desastre de su vida y después el Señor lo rescata y entonces ahora sí ya se casa y es fiel a su esposa, no, porque ya tuvo otra mujer en el pasado. O sea, podemos poner muchas cosas aquí y hay reglas y hay políticas que a veces las iglesias ponen, pero lo que dice aquí la palabra de Dios, y una vez estudiando las características, hablando de las características morales de una persona. Y yo lo que creo que dice aquí es, como tiene que ver con la calidad moral de la persona, yo creo que la palabra quiere decir textualmente, literalmente dice un hombre de una mujer. Es lo que quiere decir, un hombre de una mujer. En otras palabras, yo lo que creo que está diciendo este pasaje es que sea fiel a su esposo. Que sea fiel a su esposa. Es lo que quiere decir, que no tenga, que los ojos no se le bailen, ¿verdad? Cuando pasa una falda por ahí. O sea, sino que sea fiel a la esposa. Y es una característica que tiene que tener un pastor. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos pastores que se han tropezado en lo mismo. Decía un pastor, ten cuidado con la fama, dama, lana y cama. O sea, la fama que se te suba de que tú eres lo mejor, la dama porque se te vaya a la inmoralidad sexual, la lana porque te interese el dinero y la cama porque seas un flojo y no hagas nada. Entonces son las cosas que un pastor debe de evitar. No solamente entonces quiere decir el marido de una sola mujer, sino después habla de la conducta de los pastores. Y las siguientes características hablan de hábitos que desarrolla un pastor. Por ejemplo, sobrio. ¿Qué quiere decir la palabra sobrio? Sobrio. Libre de cualquier sustancia intoxicante. Es decir, y algunos piensan que inclusive aquí es abstenerse de vino, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Los pastores deben abstenerse de cualquier sustancia intoxicante. Es decir, no participar en drogas recreativas. Porque la marihuana, si me voy a Colorado, ¿verdad? Y allá... Eso no es pecado, no es malo. O sea, si me quiero relajar, me voy a dar un toquecín, ¿no? En Colorado, la marihuana recreativa es permitida. Pero la Biblia dice libre de cualquier sustancia intoxicante. Tiene que ser sobrio. También tiene la connotación, por ejemplo, de estar mentalmente alerta, porque cuando estás intoxicado mentalmente no estás alerta. Y en 1 de Pedro 5 lo que hace es decir, la palabra de Dios dice, sed sobrios, ahí está la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo siempre va a estar, y si tú no tienes la claridad mental y espiritual por ceder a cualquier cosa, el Oxycontin, painkillers, lo que sea, ¿no? O sea, y estoy hablando de recreativo, no medicinal, es otra cosa, recreativo. Estás en riesgo. Tiene que ser prudente. Aquí dice que tiene que tener, la palabra prudencia tiene que ver con una mente sana o control propio. Es una mente sana en el sentido de no ser impulsivo, es decir, no vivir por sus emociones. Y el viernes tuve un episodio que, ay hermanos, estuve a punto de que se me saliera, como dicen los peruanos, mis hermanos los peruanos, que se me saliera el indio. Porque todos traemos un indio adentro. Después de una llamada telefónica me puse una enojada.
colgué el teléfono y dije, estuve a punto de hacer un pancho tremendo, de esos panchos que hablamos los mexicanos, un panchote. Y en ese momento, yo estaba en mi oficina y en ese momento dije, a ver, ¿qué me gano haciendo un panchote? ¿Qué me gano tratando de hacer algo y venganza y rencor? El único miserable voy a ser yo. Yo voy a ser el único. En ese momento dije, Señor, en este momento elijo perdonar. No saben qué paz tan maravillosa después de un corajote que hice, de esos que ya no hacía hace mucho tiempo. El Señor, ¿verdad? ¿Cómo trabaja? Pero qué paz tan maravillosa saber que podemos perdonar y podemos liberar a la persona que sentimos que nos ha hecho mal, porque eso es un sentimiento. A lo mejor la persona ni quiso hacernos mal, pero como yo sentí que me hizo mal, ¿cómo es posible? En el nombre de Jesús lo libero, perdono y gracias, Señor, por la felicidad que me das. Pude llegar a mi casa, jugar con mis nietos, le di un besote a mi esposa, la abracé, todavía está chupada del besote que le di. No solamente prudente, sobrio, prudente, también dice que es decoroso. Esto es bien interesante. Esta palabra decoroso se refiere a una persona que vive de una manera ordenada, decente. La Nueva Traducción Viviente dice de tener una buena reputación. Escuche, el Señor Jesús se relacionaba con lo más bajo y lo más considerado lo peor, con los publicanos y con los pecadores. Y él se relacionaba con ellos, pero nunca hubo alguien que le dijera que tenía una vida desordenada. Eso es a lo que se refiere. Ser una persona que tiene una vida ordenada y que nadie lo puede acusar de que vive desordenadamente, porque esta y la que sigue dice decoroso y hospedador. La palabra hospedador quiere decir que es un amante de los extraños. O sea, yo puedo ser hospedador si alguien viene a mi casa, ¿verdad? Los hermanos, pues lo atiendo. Pero no voy a ser hospedador, no es tan fácil que con cualquier extraño le digas, vete a mi casa, ¿verdad? La palabra aquí dice que eres amante de los extraños. ¿Y saben quién era un amante de los extraños? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba a casa de cualquier persona, lo acusaban y los religiosos, ¿verdad? Se fue a casa cuando estaba en casa de Simón, el fariseo, ahí estaba en casa de Simón, ¿se acuerdan que entró aquella mujer? Y entró y se tiró a los pies del Señor Jesús y comenzó a llorar y comenzó con sus cabellos a lavar los pies del Señor. Y el Simón, el fariseo, si realmente fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. El Señor Jesús conoce los corazones, nada más volteó así como que lo ha de haber visto, debe haber dicho: Simón, desde que llegué a tu casa, tú no me diste un beso de bienvenida como era la costumbre. Tú no me has atendido aquí en tu casa. Sin embargo, esta mujer, desde que llegó, no ha dejado de llorar sobre mis pies y de enjuagar enjuagar con sus cabellos mis pies. El Señor Jesús podía amar a los extraños, y no por eso lo iban a acusar de que hizo algo indebido, se sentaba a comerlos con los publicanos y con los pecadores. Y claro, los religiosos siempre venían, pero nunca pudieron acusarlo. El día de su juicio tuvieron que pagar gente para decir cosas que ni siquiera eran ciertas. Entonces, vemos aquí las características del Señor Jesús: decoroso, hospedador, apto para enseñar. Este es un requisito importantísimo. El pastor debe tener la habilidad de explicar las Escrituras, de corregir a quienes usan las Escrituras incorrectamente. Y el Señor Jesús dio maravillosas enseñanzas, falsas enseñanzas. Hablaban por ejemplo, del sábado. Vieron al Señor Jesús, a sus discípulos recogiendo espigas en sábado, y vinieron los religiosos. ¿Qué no sabes que no está permitido recoger semillas el sábado? Es día del descanso. El Señor Jesús les dijo: a ver, maestritos de la ley, ustedes son bien maestros de la ley, maestros, les dijo, maestros de la ley, ¿qué no habían leído? ¿Qué no han leído? Y les dice: ¿qué no leen su Biblia? ¿Qué no han leído en la ley que cuando David y sus hombres tuvieron hambre, entraron? ¿Dónde entraron? En el tabernáculo. ¿Y qué agarraron? El pan de qué? El pan de la proposición, que solamente le era permitido a los sacerdotes. Déjenme decirles, más importante la vida humana que las leyes y las tradiciones.
Corrigió con la palabra de Dios a estos que pensaban que eran dueños de la verdad de la palabra, ¿verdad? Era apto para enseñar, no dado al vino. Otra, está buenísima también esta de no dado al vino. Este requisito también es uno de los que ha causado muchos desacuerdos. La pregunta es, ¿el pastor o el anciano puede tomar vino? Bueno, aquí dice, este verso dice que no debe ser dado al vino. No debe ser dado al vino. Por ejemplo, al 3, aquí en los requisitos para el diácono, para los servidores en la iglesia, le dice no dados a mucho vino. Entonces el diácono sí se puede echar sus farolazos, ¿no? Pero el pastor no. Podemos interpretarlo de esa manera, pero recuerden, nosotros vemos esto desde el siglo XXI, una cultura completamente ajena a la cultura original. Cuando nosotros vamos y nos metemos a la cultura original, entendemos el propósito original por lo cual se escribió estos versos. En aquel entonces el vino no era recreacional. Era la bebida que podían tomar para no enfermarse, porque el agua que tomaban no era agua purificada, no había filtros, no había nada. O sea, si no tomabas agua pura, te dabas unas enfermedades. Y Pablo había dejado a Timoteo como pastor de la iglesia. ¿Y qué fue lo que Pablo le recomienda a Timoteo? Toma vino, ya no tomes agua, más bien toma vino por causa de que de tu enfermedad, de tu estómago. Pobre Timoteo, es como si después de muchos años de vivir en los Estados Unidos te vas a tu país y ahí en la calle está un señor vendiendo aguas frescas y tú le dices, deme una limonada, y se echa su limonada. ¿Cómo le va? En la calle, una agüita de la calle, una limonada. Son sabrosas, digo, de que están sabrosas, pero ya no estamos acostumbrados a las bacterias. Entonces, y es lo que pasaba, las aguas, los minerales de Éfeso no eran diferentes a los minerales de donde vivía Timoteo, que era en la región de Acaya y de Tarso, en aquella región, Cilicia o Galacia, no me acuerdo. Y cuando venía acá se daban unas enfermedades y Pablo le dice, Timoteo, toma vino. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos completamente diferente. No era recreacional, era una bebida pura para que pudieran tomar. Así es que tenemos que considerar esto. Yo personalmente no tomo vino. ¿Por qué? Porque puede ser causa de tropiezo para otras personas, no porque sea malo, no porque sea pecado. Yo entiendo que si me tomo una copa de vino, me estoy comiendo mi pescadito y una copa de vino, o me tomo mi pizza con una cerveza, ya se me está haciendo agua la boca. No es pecado. El problema es que hay gente que te ve y ¿y eso qué es? Es el pastor de la iglesia. Y ahí está, míralo, es un borracho. Y te acusa cuando no saben que eso no es pecado. La borrachera sí es pecado. Entonces yo prefiero, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, por amor a las personas, no hacerlo. No hacerlo. ¿Para qué? Para guardar la integridad, para ser irreprochable, para que no tengan de dónde agarrarme. No porque sea pecado, sino para que se guarde el testimonio de las personas, sobre todo los incrédulos, que no entienden. Alguna vez me pasó que mi hermano había comprado una sangría y me dijo, ¿quieres un vasito de sangría? Me dice mi cuñada, sí. Entonces me serví mi vasito de sangría y andaba por ahí ayudando en la cocina, porque es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Ayudar en la cocina. Y entonces llega mi sobrino y ve que traía yo mi vasito y cuando lo vi entrar y yo traía mi vasito de sangría, y dije, ya sé lo que va a pasar. Inmediatamente fue y sacó su cervezota. Y yo sé que él no anda bien en el Señor. O sea, cuando él no anda bien en el Señor, o sea, ahí es donde, por ese tipo de situaciones tenemos que tener mucho cuidado, no porque sea pecado. Dice que no pendenciero. No pendenciero se refiere a una persona violenta. Una persona pendenciera es una persona violenta. Es como, imagínense un pastor que es como un bouncer en un bar. Se pone en la puerta de cualquiera que ¡pum!, se lo descuenta. ¡Ay! Que se portó mal, que pecó. Una persona violenta.
Por ahí hay un video que está en YouTube de un pastor que está predicando, de repente alguien se duerme allá y se baja bien enojado, y comienza a reprender a todos, y ustedes, yo no sé qué te ríes, yo no sé por qué tú, y comienza ahí enfrente de todo el mundo a despepitar y a gritar y a decirles cosas tremendas a la gente, algo terrible. Eso es lo que dice, no pendenciero, tiene que ser un espíritu apacible, no codicioso de ganancias deshonestas. Es un pastor, dicen que una vez le cayó una moneda a un niño en uno de esos ventiladores del aire, y entonces trataba de sacarlo, y vino el papá y nada, y la mamá, y trataba de sacar la moneda, y le dice el niño al papá, háblale al pastor. ¿Al pastor? Sí, ¿para qué? Pues dijeron, a lo mejor para qué ore. Dice, no, porque él es bueno para sacar dinero. Entonces hay veces que los pastores, que los líderes se dan a conocer porque son gente que solamente pide dinero. Y dice aquí, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Más adelante dice, porque el principio de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces tenemos que aprender que no es un trabajo para hacerme rico, es un trabajo para traer gloria a Dios, no es para hacerme rico, no codicioso. Y después también le dice en la casa de sus pastores que cuide a su familia. Aquí dice esa palabra que se traduce como gobierne bien su casa, se refiere a cuidar, se refiere a guardar, a dar atención. El pastor debe tener una buena relación con su esposa y una correcta relación con sus hijos y corregirlos correctamente. Porque aquí dice claramente, porque si el pastor no gobierna su casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Entonces, para cada uno de nosotros, recuerde, nuestra casa es nuestra mini iglesia y el pastor es el papá. Para todos nosotros. Y todos tenemos que desarrollar este carácter. Después también le dice, no tiene que ser un nuevo en la fe. ¿Por qué? Porque se envanece. Un nuevo en la fe todavía no ha pasado por los valles y las montañas y las dificultades y por las pruebas y por el fuego y por aquellas cosas que van a hacer que su fe se fortalezca. Entonces no tiene que ser un nuevo en la fe. Y tampoco, y dice también, por ejemplo, Moisés era una persona que tenía un impulso de liberar al pueblo de Israel, pero mató a un egipcio y después se tuvo que huir y pasó 40 años para tomar un poco de madurez. Y después de 40 años de estar pastoreando ovejas ajenas, le dijo el Señor, así vas a pastorear a mi pueblo. Y tuvo que regresar y ahora viene, pero ya formado, ya forjado, ya empezó su madurez como pastor. Y tiene que ser también un hombre de buen testimonio. Tiene que tener buen testimonio de los de afuera, es decir, que cualquier persona, en cualquier lugar donde vayas, puedan hablar bien de ese pastor, que no te estén diciendo, no, ese pastor es esto, ese pastor es aquello, no, ese pastor es esto o aquello. Así es que el Señor quiere proteger su iglesia y el Señor quiere desarrollar en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Esto obviamente está hablando aquí de los obispos o los pastores o de los ancianos, pero recuerde, esta carta es para todo creyente y todo creyente está llamado a desarrollar el carácter de Cristo en su vida. Ahora, el Señor quiere proteger su iglesia porque el Señor Jesús pagó su sangre por su iglesia y Él está llamando a personas de cada iglesia, personas como tú, para que también anhelen ser ancianos u obispos, pastores, pero recuerden, aquí hay estos requisitos que debes cumplir. O sea, si tú estás sintiendo ese llamado, Dios va a confirmar ese llamado, pero estás siendo llamado y te voy a decir una cosa. No te esfuerces en cumplir este requisito. En la mañana voy a chequear, ¿soy sobrio? Bueno, hoy no voy a tomar nada. ¿Soy hospedador? Hoy voy a buscar. Escucha, la manera más sencilla es camina con el Señor. Camina en la luz. Y cuando tú caminas en la luz con el Señor, todos estos requisitos se van a cumplir en tu vida porque estás desarrollando el carácter de Cristo. Y no tienes que estar chequeando, ya hice esto, ya hice aquello. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, el Señor nos está hablando en este momento. Tú sabes tal vez en qué área de tu vida estás cojeando. O tal vez hoy te diste cuenta de que, bueno, yo tenía un mal concepto de esto, de lo del vino, o yo tenía un mal concepto de esto, de lo del dinero, o yo pensaba que un pastor tenía que ser completamente perfecto, y te estás dando cuenta que todas estas cosas no son tal vez como alguna vez las pensamos. Pero lo más importante es, tal vez Dios está hablando a tu corazón en este día. Y Él quiere transformar tu vida.
Él quiere perdonar tus pecados. Tal vez ahorita andas caminando un poco alejado de la luz, pero el Señor te ha hablado y te ha dicho, Señor, tú quieres que yo desarrolle estas características en mi vida, quiero venir a ti y quiero caminar contigo. Yo te voy a invitar en este momento que tomes un momento ahí en tu lugar, cierres tus ojos y dile al Señor, Señor Jesús, te doy las gracias porque tú anhelas que tu iglesia, que cada persona en tu iglesia desarrolle un carácter como el de Cristo. Y Señor, tú sabes en qué áreas en mi vida yo estoy caminando y no te estoy dando la honra a ti. Te pido que tú me ayudes en este día. Habla mi corazón y te doy gracias.